Gloria sea al Señor. Dios me les bendiga a todos y cada uno de vosotros en esta hermosa y gloriosa mañana. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Amén. Gloria sea a Jesucristo. Y vamos a entrar a la palabra del Señor en este hermoso día. Amén. Amén. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Por hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en el estudio del libro de Juan. Amén. Dios ha venido inquietando mi vida en estos últimos días acerca de predicar de las señales antes de la venida del Señor. Así es que ese será el título, amén, del mensaje, amén, de este día. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Ese es el mensaje. Y precisamente, mire, Dios no me dejó salir de este tema los 3 días de servicio que tenemos a la semana. Prediqué en relación a esto el martes, seguí predicando en relación a esto el viernes, y el Señor me dijo, vas a seguirle el domingo también. Así es que los 3 mensajes de esta semana están relacionados a lo que son las señales antes del fin, o las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El domingo que viene vamos a continuar con el estudio de Juan, y luego seguiremos el siguiente domingo con las señales otra vez, porque el Señor ya puso en mi corazón. Le dije, ok Señor, ¿quieres esto de las señales? No lo puedo terminar en 1, 2 o 3 mensajes, tienen que ser varios mensajes. Entonces, y estoy dando también el estudio del libro de Juan. Señor, ¿qué quieres que haga? Ya dejo el libro de Juan como está, tranquilo. Y me dice, lo sentí fuerte, 1 y 1. O sea, un domingo voy a estar enseñando, voy a continuar el estudio de Juan, y el siguiente domingo, amén, hablaré de las señales antes de la venida del Señor, hasta que el Señor me diga y me deje tranquilo, ya, deje ese tema y entra algo más diferente. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Sé que tiene su Biblia en su mano, pero como pueda, dele una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Y abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 3. Lo tenemos todos. Amén. Y dice así la palabra del Señor, tal como está escrita: honrando al Padre, al Hijo, y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, tuya es toda la gloria, tuya toda la honra, toda la majestad y todo el poder. Padre, gracias porque en este día tu presencia, Señor, ha estado en medio nuestro de manera poderosa y gloriosa, ministrando cada corazón, trayendo, Señor, el viento de tu Santo Espíritu a nuestra vida, a nuestra alma, Señor. Ahora nos disponemos a recibir tu palabra. Concédeme ser instrumento en tus manos. Usa mi vida para gloria y honra de tu nombre. Concédeme ser simplemente quien sirva el pan a la mesa de tus hijos. Pero el pan viene de parte tuya, mi Rey. El pan viene de tu corazón. Solamente dame la bendición, el privilegio de ser quien lo ponga a la mesa de tus pequeños. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. No, iglesia, el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Ocupe su lugar, pueblo de Dios, y una vez esté sentadito, sentadita, dele una ofrenda de palmas fuerte al Señor.
mí está más que excelente, créanme, está más que excelente, pero ¿es para Dios o es para mí? Es para Dios, ¿va? Vamos, déselo con toda la fuerza, vamos, 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 vamos. Déselo fuerte al Eterno, a su nombre, a su nombre. Ok, señales antes del fin, o señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sale del templo y al salir del templo, pues sus discípulos, tratando de presumir, por decirlo de esa manera, los edificios del templo, y como siempre digo yo, es que ese era un templazo, la verdad, ese era un edificio maravilloso, ¿ok? Columnas de mármol, otras columnas o pilares, amén, de oro, otras de plata, pisos de mármol, es una cosa muy, pero muy, muy, muy hermosa, ¿ok? Y se acercan presumiendo, diciéndole, mira, le has puesto atención a los edificios del templo. Jesucristo los sacude con una verdad, diciéndole, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Si nos vamos a lo que cualquiera de nosotros podría, pero ¿cómo Dios puede permitir que eso le pase a su templo, a su casa? Imagínense los judíos, imagínense los discípulos de Jesucristo en ese momento, cómo fueron sacudidos, saber de que Dios iba a permitir que ese templo, que esa casa fuera destruida. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, cuando les dice eso, no se los dice a los 12 solos, se los dice a todos sus seguidores, a todos, a todos. Pero una vez subidos al monte de los olivos, los discípulos dicen que se le acercaron aparte, o sea, lo llevaron a un ladito. Se quedó la multitud por otro lado y él solo con los 12, ahí le preguntaron más íntimamente. Dice así el versículo 2. Respondiendo él, o sea, después de que los muchachos, ¿verdad?, le presumen el templo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. O sea, cuando dice aparte significa que todavía andaban seguidores ahí. Todavía andaba mucha muchedumbre detrás de él. Pero lo hicieron a un ladito. Vente por aquí, maestro. Vente, rabino, vente. Y se quedó la multitud por un lado, toda la gente. Y estando ellos ya en la intimidad le preguntaron, dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos. Le hicieron 3 preguntas, hermano. 3, no una sola, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas le están preguntando? ¿Cuándo el templo va a ser derribado? Esto que acabas de decir, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿cuándo va a ocurrir? Esa es la primera pregunta que le hacen. La segunda pregunta que le hacen es, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. Y la tercera pregunta que le hacen, aunque ahí ya no dice y qué señal, pero ahí va eso también, y qué señal antes del fin del siglo. 3 preguntas. Primero, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Lo que acaban de decir, que el templo va a ser derribado y que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿cuándo va a suceder? Segundo, ¿qué señales habrá de tu regreso? Y tercero, ¿cuáles serán las señales antes del fin del siglo? O sea, cuando ya todo esto se va a acabar. ¿Está aquí conmigo? Ahora, Jesús, como siempre explico esto, ignora la respuesta de la primera pregunta. O sea, de cuándo el templo iba a ser derribado, eso lo ignora totalmente. Ni siquiera le dice, miren, no pregunten por el templo, nada. Simplemente ignora la primera pregunta y solo contesta acerca de las últimas 2. Ahora, vaya conmigo sin perderme ahí, porque vamos a estar yendo y volviendo de Mateo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Deje una marca ahí a modo de que no se le haga difícil volver a Mateo 24. ¿Ok? Ponga algo ahí, una hojita, el dedo o algo, pero ponga algo ahí, de modo de que no se le haga difícil después cuando le diga vamos otra vez a Mateo 24. Amén. Ahora, por lo pronto, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo tiene? Ok. En el capítulo 6,
Juan comienza a observar cómo Jesucristo comienza a romper o a desatar o a abrir cada sello que tenía aquel rollo. Recuérdense en el capítulo 5, para aquellos que les ha gustado leer aún el Apocalipsis, porque digo esto, que les ha gustado porque hay gente que no le gusta leer el Apocalipsis. Algunos dicen que no les gusta leer el Apocalipsis porque no lo entienden, es muy confuso. ¿Ok? Pero la mayoría de los que no les gusta leer el Apocalipsis, por lo menos algunos son honestos y dicen, me da miedo leer ese libro. No debe de causarle miedo leer el Apocalipsis. No tiene por qué causarle miedo. Al contrario, tiene que desear entenderlo, leerlo, porque de esa manera vamos a saber en qué tiempo estamos viviendo. Es importante que los hijos de Dios sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Ya estuvo bueno de vivir como si Jesús no va a volver. Aleluya. Porque el pueblo de Dios, y no me refiero solo acá a Santuario de Restauración, sino el pueblo de Dios a nivel mundial, de manera general, la iglesia de Cristo tiene ya muchos años de estar viviendo en una pasivez. De estar viviendo como que si Cristo no va a volver. Aleluya. Y es tiempo que entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Es tiempo que conozcamos, que le preguntemos al Señor, que le pidamos, muéstrame, aleluya, háblame. Me recuerdo cuando aún Dios no me usaba en profecía. Yo le empecé a preguntar al Señor muchas cosas. Nunca le dije que me usara en profecía. Así se lo digo. Yo lo único que le decía es que quería ser instrumento en sus manos. Eso era todo. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser instrumento en tus manos. Ahora, hay una verdad en la Biblia. Y esto, por favor, no lo tome, cómo se levanta el cuello. No, esto es para cualquiera que lo desee. Hay una verdad en la Biblia, que Dios dice que Él no va a hacer nada en la tierra sin que se los muestre a sus profetas. Con esto, por eso aclaré al principio, no es que me levante el cuello diciendo, soy profeta de Dios. No. Porque esto es para cualquiera que lo desee. Si usted busca el rostro de Dios y quiere ser instrumento en las manos de Dios para hablar al pueblo y mostrarle a través del Espíritu Santo, porque Dios no es uno, lo que viene para la tierra, Dios se lo va a dar si usted lo desea. Ahora, tiene que haber un sometimiento genuino a Dios para que Dios lo haga. Ya no me quiero enrollar en eso. Vaya ahí capítulo 6. Entonces, en el capítulo 5, no vamos a leer del capítulo 5, pero en el capítulo 5, Juan, viendo en la visión, recibiendo la visión del Apocalipsis, vio un rollo en la mano del que estaba sentado en el trono. Dice, ¿quién está sentado en el trono? Dios, el Padre. Y dice que se proclamó a gran voz, preguntando, ¿quién es digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono? ¿Quién es digno de tomarlo? Y de desatar sus sellos. Miren, en aquel entonces, todas las escrituras se hacían en papiro, en una mezcla de papel con cuero. En una mezcla de papel con cuero. Se le llamaba papiro. Y no se tenían como hoy hojas así, sino que se enrollaban y se les hacía un nudo. Ahora, cuando un rey enviaba, escuche, cuando un rey enviaba un mensaje muy importante, ya sea a uno de sus gobernadores o a otro rey, pero que era tan delicado el asunto, la información que ahí mandaba, que quería asegurarse que nadie más leyera aquello,
se le ponía unos sellos después, o sea, se lo voy a poner de esta manera. Comenzaba a escribir, ¿verdad? Él le decía a sus escribas, escriban tal cosa, y comenzaban a escribir. ¿Está aquí conmigo? Hasta tal punto les decía, ahí pónganle un sello. ¿Qué era un sello? Un tipo de candado. ¿Okay? Un tipo no candado, pero quiero usar eso para que me entienda. Era un tipo de como herradura. No, herradura es otra cosa. Selladura, un tipo de selladura. Pero eso tenía una tinta por dentro. Que si alguien que no tuviese la llave para abrirlo, que la llave en sí por lo general era un anillo, que el anillo lo andaba el rey. ¿Ok? Si alguien lo abría sin usar la llave adecuada, se abría la tinta y manchaba todo lo que estaba por dentro, y ya de esa manera nadie podía leerlo. ¿Está aquí conmigo? Ahora, lo que hacía el rey antes de enviar la información, mandaba el anillo a la persona que tenía que leerlo. ¿Está aquí? Mandaba su anillo ya sea a otro rey o todo eso días antes. Y hasta que aquella persona le mandaba a decir, a responder, ya tengo el anillo, entonces enviaba a la persona que iba a llevar el mensaje, el rollo. Mientras no venía nadie de parte de aquel rey, él no enviaba aquel rollo. Tenía que decirle a este rey, ya tengo el anillo, ya tengo la llave, mándame el rollo. Ahora mandaban el rollo. Entonces, si eran varias las informaciones, a cada cierta parte se le iba poniendo un sello. ¡Pum! Y era sellado, y luego seguían escribiendo, lo enrollaban. Ok, ponle otro sello ahí, pum, sigue escribiendo, ponle otro sello, y así sucesivamente. Bueno, dice acá la Biblia que Juan vio al que estaba sentado en el trono y que tenía un rollo en la mano, y que ese rollo tenía 7 sellos. Y una voz preguntó en el cielo, ¿quién es digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono y de desatar sus sellos? ¿Para qué? Para leer lo que en él está. ¿Quién es digno? Y dice ahí todo el capítulo 5, usted lo lee en su casa, de que no se encontró nadie digno, dice. Ni en el cielo, dando a entender que ninguno de los ángeles, ni querubines, ni serafines, nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, dando a entender ningún ser humano, ni debajo de la tierra, ni los muertos, nadie digno. Y dice que él lloró. Y yo, Juan, dice, lloré con dolor, porque no hubo nadie digno de tomar el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono. Ni siquiera había nadie digno de mirar el rollo siquiera, dice. Pero uno de los ancianos, dice, que estaba ahí, uno de los 24 ancianos, le dijeron, hey, levántate, porque he aquí la raíz de David, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, ha salido para vencer, y él es digno de tomar el rollo y de desatar sus sellos. Y dice que él se levantó y vio delante, en medio del trono, o sea, en medio de la área que está de la corte, por decirlo así, y sentado Dios el Padre en su trono, y vio a un cordero como inmolado. Que significa que a Jesús le vamos a ver ciertas marcas. No todo lo que le hicieron, pero sí todavía vamos a ver las marcas en sus manos y sus pies, y probablemente la de su costado. ¿Está aquí conmigo? Ahora, él lo toma, y aquí es donde entra ya. Él sí es digno de tomar aquel rollo. Ese rollo del que Juan habla, que vio en la mano del que está sentado en el trono, es el rollo de las profecías, de las cosas que habían de ir sucediendo antes del fin o antes del regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Está aquí conmigo? Ahora, dice el capítulo 6, versículo 1.
Vi cuando el cordero, note que ahí cordero está con mayúscula, ¿verdad? Porque se refiere a una persona, no está hablando de un animalito en sí, sino que está hablando de Jesús, de Yeshua. ¿Okay? Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, y ven y mira. Y miré, y lo que ve es lo que estaba escrito en esa parte del rollo. Cuando quita ese primer sello y extiende hasta donde está el otro sello, lo que ve, porque él lo vio en visión, es lo que dice ahí en el rollo. ¿Y qué dice? Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí comienza con los primeros sellos lo que se le conoce comúnmente como los 4 jinetes del Apocalipsis. Muchos ven a este primer jinete en ese caballo blanco a Jesucristo, pero no es Jesús, no es Él. ¿Por qué? Porque cuando ya lo describe a Él abiertamente, dice que Él va a venir con un cinto cruzado en su pecho de esta manera, donde dice fiel y verdadero. Va a venir con corona de oro, va a venir con espada y con sus ángeles y todo, y aún con la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, este no viene con espada, este viene con arco. Lo que debe entender es que no es Jesús. Aún en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, mostraban al Mesías, y por eso es que los judíos se confundieron. Mostraban al Mesías que iba a venir, pero con espada. De Jesucristo siempre habla con espada, nunca con arco. Y por eso es una de las razones que sabemos que este no es Jesucristo. Este, más bien, es el anticristo. Ahora, no solamente el anticristo, sino lo que ve Juan es el misterio, como dice Pablo, de la iniquidad, el cual, aún en tiempos de Pablo, ya estaba activo. Según nos lo dice Pablo mismo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. No lo busque. Pero ahí, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, viene hablando del hombre de la iniquidad, del anticristo, y dice que no te recuerdas, tienes que entender esto, le dice Pablo a los tesalonicenses, que el misterio de la iniquidad o del hombre de iniquidad ya está en acción. O sea, desde tiempos en cuando Pablo existió, ese espíritu del anticristo ya se movía. El espíritu del anticristo ya se movía. Tiene que entender esto. Le voy a decir por qué el espíritu del anticristo ya se movía y cómo se lo compruebo. ¿Satanás lo sabe todo igual que Dios? No, ¿verdad? El único que sabe todo es Dios. ¿Satanás conoce el futuro? No. Así es que aquellos que están acá y aquellos que nos ven a través de esa pantalla, ya dejen de andar visitando a esos adivinos y brujos que no conocen el futuro. Quiero que venga y me diga su futuro, me diga el futuro, y comienzan a decirle cosas. Adivinando, por eso la misma palabra lo dice, adivinando. No hay certeza porque nadie conoce el futuro, solo Dios. Amén. Ahora, debido a que Satanás no conoce el futuro y no conoce qué va a pasar, Satanás, desde que Jesús fue levantado hacia el cielo, desde ahí siempre ha tenido a un hombre en el mundo que sería el anticristo. Siempre lo ha tenido listo. Siempre. A eso Pablo se refiere.
que el misterio de la iniquidad ya en tiempos de la iglesia primitiva ya estaba activo. Porque como Satanás no sabe cuándo es la venida del Señor, ¿está aquí conmigo? Él tiene que tener a alguien listo. Y siempre, siempre a lo largo de tantos cientos de años, Él ha tenido uno listo. Para que cuando ocurra el rapto, cuando Jesucristo venga por su iglesia y se levante, diga, ahora sí es tiempo que salga este. ¡Pum! Siempre han tenido uno listo. Siempre. Hello. Amén. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Entonces, lo que ve Juan no es solamente el fin, lo que es ya el anticristo, sino ver desde ese entonces, cuando él estaba vivo todavía, recibiendo esta visión, ver el misterio de la iniquidad o el trabajo del anticristo ya moverse. ¿Por qué? Si es el anticristo, ¿por qué viene en caballo blanco? Porque lo blanco representa paz, armonía. ¿Y qué dice la Biblia? Que a ese se le va a dar poder para poner paz en el mundo entero. Por eso viene en caballo blanco. No es que va a venir, va a aparecer en caballo blanco, sino que por eso es que Juan lo ve en caballo blanco. Pero lo ve con arco, no con espada, sino con arco y flecha. Y eso a mí me asombra. Que los guerreros más dados, más fuertes, más hábiles para usar el arco a través de la historia, se cree que han sido los griegos y los romanos. Griegos y romanos. Aleluya. Los más hábiles a lo largo de toda la historia con el arco. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ya desde ahí muestra que si este viene con arco, ya desde que le dije Roma, ya tiene que saber más o menos por dónde va a venir el asunto, ¿verdad? Los griegos y los romanos. No le estoy diciendo que va a ser romano directamente, pero sí europeo probablemente. Gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. Y dice la Biblia, en el Apocalipsis, ahí del capítulo 12, capítulo 13, no vamos a ir ahorita, que se le va a dar poder para poner paz sobre el mundo entero. Ahí está, porque el misterio de la iniquidad, Juan lo ve en caballo blanco. Además, vamos ahora, le dije que no me perdiera, ahora no me voy a perder en Apocalipsis, vamos a Mateo 24, le dije que no me lo perdiera. Mateo 24. Mateo 24, versículo 4, ¿lo tiene? Amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que ve Juan primero. Cuando Jesús desató el sello, la información que da es acerca del anticristo. Que va a venir uno que va a traer una supuesta paz al mundo entero. ¿Está aquí conmigo? Lo blanco representa, vuelvo a repetir, paz, pero también representa pureza y santidad. ¿Por qué lo ve Juan venir en caballo blanco? Porque él va a poner una religión en todo el mundo, una sola. Una sola religión en todo el mundo. Y la religión se supone que trae ¿qué? Pureza y santidad. Ahí está el engaño. Hello. Aleluya. Ahora vamos a Apocalipsis. Le dije que vamos a estar yendo y viniendo. Apocalipsis.
Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, o sea, se le dio gobierno, se le dio reino, se le dio gobierno. ¿Por qué? Porque el anticristo va a gobernar en el mundo entero. Las naciones van a decir, necesitamos un gobernante para todo el mundo, que nos ayude con todo lo que está pasando. Y ahí se va a levantar el anticristo. Y él va a traer paz mundial. Y va a decir, ¿qué mejor líder que este? Y le van a dar el liderazgo del mundo entero. Por eso dice que se le dio corona. Se le dio corona y salió venciendo y para vencer. O sea, dando a entender, no es en sí que va a pelear, sino que se le va a dar la habilidad de poder llevar a cabo sus propósitos. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, pero este era bermejo. Bermejo es otra manera de llamarle al rojo encendido sangre, precisamente el rojo que trae el pastor ahorita. Yo no traigo rojo, es más como un marrón, ¿okay? O vino, ¿okay? Pastora, venga, se acerca hacia aquí para que le vean cuál es el rojo que usted trae. Este es del que habla ahí, que vio, este color le vio a ese caballo. ¿Okay? Así que no tenga pena, pastora. Este es el rojo sangre. Este es el color que vio Juan, que era el caballo que salió al desatar el segundo sello. Gracias, pastora. Dale una ofrenda de palma al Señor. Y ves que yo le dije, amor, ponte algo rojo sangre porque necesito que los hermanos lo vean. No, esto no fue planeado. Ok. Dice el 3, ¿verdad? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, este era color bermejo o del rojo que usted vio a pastora que trae. Así de ese color lo vio Juan. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este está hablando de la guerra. Este es el espíritu que mueve a las personas a pelear. Es un espíritu, es un demonio, amén, es un principado, una potestad que mueve a las naciones levantarse unas contra otras. Si usted ve, tal vez diga, pero espérame, si dice que el anticristo va a traer paz, ¿por qué este está después? Es que no necesariamente en ese orden tiene que ser que van a salir. Pero sí, lo que Dios está diciendo es que mientras el anticristo no aparezca, siempre va a haber guerra. Va a ser el anticristo el que va a traer una supuesta paz a nivel mundial. Pero como está hablando en sí del demonio que se mueve y que activa todo esto, por eso es que le decía de que Juan, cuando vio aquel sobre el caballo blanco, no era directamente el anticristo, sino el movimiento, el espíritu del anticristo, que está activo desde que ellos vieron esto hasta el día de hoy, sigue activo. Y por eso Jesús dijo que se van a levantar falsos cristos, falsas personas que traen una supuesta paz. ¿Está aquí conmigo? Ahora, lo ve rojo, sangre, guerras, lo que son las guerras. Y ha estado tan activo ese que hasta ya hubieron 2 guerras, amén, mundiales. Pero ahora, note, lo segundo que ve es uno rojo que representa guerra, ¿verdad? Vaya conmigo en Mateo 24. Le dije que íbamos a estar yendo y viniendo. Mateo 24.
En el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ahí están los del caballo blanco, que están supuestamente trayendo una paz hasta que se cumpla en totalidad a través del anticristo. Ahora, ¿qué es lo que continúa diciendo Jesús después de eso? El 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí está el caballo rojo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí está el caballo rojo, al cual se le da potestad para que se levanten las naciones contra naciones, para que haya guerra, de lo que está hablando allá en Apocalipsis. Vaya conmigo otra vez a Apocalipsis, le dije que no me lo perdiera, vamos a estar yendo y viniendo. El 4 estamos. Y salió otro caballo, este era bermejo, rojo sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Hay paz hoy en día en la tierra, hermano? Quisiéramos, pero no. No hay. Ni en la casa. Y cuando, sí, ni en la casa. Y cuando habla de la guerra, hermano, no significa solamente lo que es levantarse en armas nación contra nación, sino también está hablando de la violencia, porque dice que le fue dado poder para quitar la paz. ¿No han notado cómo ha crecido la violencia a nivel mundial en todo? Esto es horrible lo que está pasando. De todas maneras. De todas formas, de todas maneras. Una violencia exagerada. Este país era muy seguro antes, ahora ya no lo es. Anda cada loco en la carretera ahora. Y mira, hermano, yo he visto en las noticias, veo en las noticias, cómo a veces simplemente, porque usted va pidiendo villa, y el que va a la par no le quiere dar villa, pero ni pasa, ni se queda atrás, y usted va ahí, que pide villa, y digamos que en medio se queda, y usted se le mete. ¿Sabe usted que el otro día estaba viendo una noticia, hasta está perdiendo la vida por hacer cosas así? O sea, porque el loco ese que no le quiere dar tiempo, que no le quiere dar chance, que se meta, lleva una pistola. Se ponen a la par y solo le hacen así. Hoy en día, mire, le voy a contar algo que a mí me pasó hace unos días. Bueno, ya me pasó 2 veces. Una hace como unos 3 años y la última hace poco, hace unos meses tal vez. Hace unos años, llego en el 249, llego a la Veteran Memorial, para los que conocen, o sea, venía del norte, me bajé, venía en el 45 hacia el sur, me bajo en el 249, doblo a la derecha buscando para mi hogar, para mi casa, llego a la Veterans Memorial. Cuando llego a la Veterans Memorial, la luz se pone en rojo. Iban como unos 3, 4 carros adelante de mí, o sea, para yo llegar a la luz, pues se pararon, yo me paré y estoy pues cantando alabanzas. Pero llevaba en ese momento alabanzas alegres, de júbilo. Así que yo iba haciendo esto con mi cabeza y cantando, alegre, haciendo esto a la música, la alabanza. De repente simplemente miro para atrás y habían 2 a la par mía, 2 personas en un auto. Y me empiezan a insultar. Que sí, que tanta felicidad yo andaba, así. Pero a insultarme. Le voy a decir qué es lo que hizo Dios para librarme. Que se pusiera la luz en verde y que caminaran los carros. Porque uno de ellos se bajó y se iba a venir encima mía. Solo porque me vio haciendo esto y cantando. Pero la luz se puso en verde y los carros se empezaron a mover y yo me empecé a mover. Pero como él ya se había bajado del carro, ya no le dio chance. Y no sé qué le pasó al carro que estaba mero delante de él. No sé qué le pasó. Bueno, sí sé qué le pasó. Fue Dios obrando. Para que no me siguieran. Se quedaron ahí encerrados. No pudieron moverse porque algo le pasó al carro que estaba delante de él. Aleluya, gloria a Dios. Y no me pudieron seguir porque le aseguro que la intención era seguirme. Era perseguirme, se lo aseguro. Eso pasó hace unos años, unos 2 años. Hace unos meses me pasó algo parecido otra vez.
Así de la nada, yo voy tranquilo, manejando, y se me cruza alguien, pero con violencia. A mí no me gusta pitar. Si usted alguna vez anda de ray conmigo y que yo voy manejando, pastora lo sabe. Yo no, por más que se me metan, solamente uso el pito si veo que me van a pegar cuando se meten. Y si veo que yo no lo puedo evitar, porque si se me avietan, yo siempre ando viendo los espejos y veo que me puedo cambiar de carril, hasta me cambio, pero no pito, lo dejo. Y yo me cambio. A mí no me gusta hacer eso. Pero ese se me aventó. Yo no usé el pito como para que se enojara. Se me aventó. Yo bajé la velocidad. Me quedé atrás. La cuestión es que yo creo que se dio cuenta que estuvo a punto de pegarme. Y en lugar de que yo me moleste porque él me iba a pegar, él se molesta. Y frena con violencia a modo de que ver si yo le pegaba. Disminuí la velocidad y me quedé despacito, creo que como a unos 30 millas por hora. Y él iba despacito también, paseando así de los carriles, de donde yo iba, con los otros así. Se pasaban de la derecha, pero así. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo, me paro, me meto aquí en algún lugar o le sigo? Dios es bueno siempre. En eso sale una patrulla, iba saliendo de un establecimiento. Y ahí pues él se tuvo que tranquilizar y salir, porque se metió ahí. El policía no vio, se metió, pero ya el policía lo puso quieto. O sea, yo sé que es Dios obrando, cuidando a mi vida. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. 5, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Pero no dañes ni el aceite ni el vino. El tercer caballo que ve Juan aparecer después de que suelta el tercer sello, lo que continúa en el rollo, lo que está escrito es lo que él está viendo. O sea, Juan, en lugar de leer, está viendo lo que dice ahí. O sea, Dios se lo muestra en visión. Esto es lo que dice ahí, después de ese sello. Rompe el sello, se extiende más el rollo. Y en lugar de decirle lo que dice, o sea, me refiero con palabras, en lugar de leer y decir esto, esto y esto, se lo muestran en visión a Juan. ¿Está aquí conmigo? Entonces, después del tercer sello, lo que habla el rollo es que se levanta alguien en un caballo negro. Este es el hambre. Pero más que el hambre, el aumento del precio, del valor a las cosas. Si usted le pone atención, dice el 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para qué se usaba la balanza en aquel entonces? Para medir y también para cobrar. Es tanto de oro, porque antes se pagaba con oro, con plata, con cobre, y lo ponían en balanza para ver qué tantas libras tenían que pagar. Hello. Este traía una balanza en la mano. ¿Y qué más dice? 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, un caballo negro, sí, estamos bien, el 6. En medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario.
2 libras de trigo por un denario. ¿Y cuántas libras de cebada dice por un denario? 6 libras de cebada por un denario. ¿Por qué me atrevo a decirle del incremento de los precios de las cosas? Usted sabe cuánto era un denario. Porque tal vez usted diga un denario, tal vez era 10, como 10 centavos, como un peso, qué sé yo. No. Un denario era el salario de un día completo de una persona. Y gritó 2 libras o 3 libras, 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por el salario de un día de trabajo. No sé si ya estamos ahí, pero yo creo que ya estamos llegando. Bueno, nosotros aquí todavía, pero en otros países sí son capaces. La primera vez que enseñé de esto fue hace ya como 20 años, un poquito más de 20 años. Y yo dije en aquel entonces, prepárese porque va a ponerse todo bien caro. De año con año, a medida vaya pasando el tiempo, todo va a ir incrementando más, pero de una manera acelerada. Porque ahí estuvo la palabra, ese era el mensaje. No de una manera gradual como lo hemos tenido siempre, sino de una manera multiplicada, de rápido. Y no ha sucedido así, sobre todo después de COVID. Es que no se le puede, ya no le bajan. Es que no hay manera ya. Eso no va a bajar. O sea, si usted todavía, después ya de 4 años después de COVID, o 5 años ya después de COVID, porque estamos ya en el 25, si todavía después de 5 años de COVID usted estaba pensando y soñando, ya van a bajar los precios de las cosas, ya van a bajar el precio de las cosas. No va a bajar. Van a seguir subiendo hasta tal punto que dice que se va a necesitar el salario de un día de una persona para comprar 2 libras de trigo. Se va a poner más y más duro, más y más difícil. Y hace como allá como por el 2014 más o menos, 2015, o sea, hace como unos 10 años tal vez, que estaba predicando de esto. Ay, ¿y cada cuánto predica de esto? Por lo menos 2 veces por año. Siempre Dios me ha llevado a predicar de las señales antes de su venida. ¿Por qué? Porque Dios me inquieta y me desespera y me lleva a predicar esto hasta 2 veces por año. Porque el pueblo no puede dormirse, necesita estar despierto, necesita saber lo que está aconteciendo y que está en la Biblia y por eso está aconteciendo. ¡Aleluya! Vamos, déselo una ofrenda de palma fuerte al Señor. Hace como unos 10 años, mientras predicaba, mientras estaba predicando, una hermana dice así de la nada: pastor, oremos, unámonos todos en oración y ayuno para que todo esto se pare de lo que estoy enseñando. Me sonreí y le digo: no, hermana, no, si quiere ayunemos, pero por otra razón. Y unámonos en todo si quiere, pero otras razones. Y se me queda viendo: ¿qué no tiene fe? Así todavía la hermanita. ¿Qué no tiene fe que Dios puede parar todo eso? Le digo: no es que no tenga fe. Fe sí tengo, pero no voy a ir en contra de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Todo esto tiene que acontecer, nos guste o no nos guste. Así es. Se aflija o no se aflija, se preocupe o no se preocupe, todo esto tiene que acontecer. Y no importa cuánto yo ayune, Dios siempre lo va a llevar a cabo aunque yo le pida que no. Porque Él no me va a oír a mí, Él tiene que cumplir su palabra. Vamos, dáselo fuerte al Señor, aleluya. Hermano, ¿qué no daría yo
por decirle, hermanos, tranquilos, hombre, todo esto ya va a pasar, tranquilos. Mire, se va a poner bien bonito, ¿sabe? ¿Cómo yo quisiera decirle eso? Pero no puedo. No puedo. El salario de un día, mire cuánto, está dando el ejemplo de cómo esto, o sea, que todavía no ha parado, esto va a seguir subiendo. El valor de los automóviles se ha multiplicado, el valor de las casas, hermano, Dios mío. Lo que una casa valía antes $80,000, ahora valen $300,000. En términos de 2 años han subido más de $100,000 las casas. Esto es horrible. Esto es horrible. Así rapidito, los últimos que sé que han comprado una trailer últimamente, hermanos Jacome, ¿cuánto les costó su trailer? 90,000. ¿Saben ustedes que antes de que Dios nos bendijera con nuestra casita, nosotros buscamos y vimos una trailer igualita a la de ustedes? O sea, ese tamaño así, doble. 4 recámaras, 2 baños o 3 baños, ya ni me acuerdo. Nueva del año, nuevecita, de fábrica. 32. Y ellos pagaron 90 por la de ellos hace ya más de 1 año, creo. Hace 2 años, o sea que ahorita ya no vale 90. O sea, me refiero a nueva. Pues ya tienen que andar en 110 o más. Depende del modelo. Esa misma que nosotros tenemos, en otros lugares estaba en 100,000 cuando nosotros... En 100,000. Tenemos 20 años viviendo en la casa que Dios nos ha regalado. Nos movimos ahí en el 2004, recién hecho la casa. Como 1 año antes de eso, es que andábamos viendo esas trailers. Le digo, vamos a ver, aunque sea una trailer, vamos a ver. Y buscamos un lugar donde ponerla. Y fuimos a ver una, 32,000. Y probablemente la hubiéramos agarrado, pero en eso Dios abrió puertas para obtener la casa que hoy tenemos. Y por eso no agarramos la trailer. La multiplicación, cuando digo multiplicación es que es acelerado. El crecimiento, el incremento de los precios, del valor de las cosas, esto va a seguir subiendo. Pero si usted nota, le dijo, mas no toques el vino y el aceite. ¿Por qué? Va a crecer y se va a hacer muy difícil cada vez más para los pobres. Porque en aquel entonces, los que compraban vino y aceite eran los ricos. La cebada y el trigo no necesitaban aceite, o tal vez poquitito aceite nada más. Si usted ve, cada vez se está poniendo más duro para el pobre, pero el rico sigue tranquilo como que nada. Pero no dañes el vino y el aceite, dando a entender que los ricos todavía van a estar tranquilos por un tiempo. ¿Por qué? Porque como decía el salmista, que la riqueza para el rico le sirve de resbaladero para que vayan al infierno más rápidamente. Hello. Pero ¿cuántas veces nosotros, y seamos honestos, cuántas veces no nos quejamos cuando vemos a alguien que tiene dinero? Mira ese impío, ese mundano, ni ama al Señor, y mira la mansión que tiene, mira los carros que tiene, mira el dineral que tiene. Y yo que estoy sirviendo a Dios, yo que me esfuerzo para vivir en santidad, yo que me sacrifico para estar en los cultos, yo que me esfuerzo para obedecer la palabra del Señor, tengo pobreza, tengo necesidad, no me alcanza para pagar esto, no tengo para pagar lo otro, me endeudo cada vez más. Eso es lo que veía Asaf y nos lo expresa en el Salmo 73. Pero Asaf dice, hasta que no entendí que las riquezas al rico le sirven de resbaladero.
pero la riqueza le sirve para llevarlos más rápido al infierno. Me dijo alguien, ay, pero sí, yo sé que ellos van al infierno y pero cómo me gustaría tener un poquito de lo que ellos tienen. Sé que parece injusto muchas cosas, pero solo tómese la mano de Dios y créale a Dios que vale más su salvación que cualquier riqueza en esta vida. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Entonces, hambre, ese caballo negro representa a hambre, pero también el incremento del valor de las cosas. Vamos a Mateo 24. Dije que no me lo perdiera, ¿verdad? Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, ese es el rojo, ¿verdad? Lo que es las guerras, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres. Nota cómo van en el mismo orden que Jesús los puso, allí en ese orden lo está viendo Juan en el Apocalipsis. ¿Le está poniendo atención? Vaya otra vez a Apocalipsis. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, que es como se dice infierno en griegos, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Note. Dice el versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo. El original griego, porque pues el Apocalipsis o todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Está aquí conmigo. El original griego, cuando habla de este color amarillo, está hablando no del amarillo brillante, no del amarillo que transmite alegría, sino de un amarillo verdoso. El amarillo que toma el cuerpo de una persona cuando está muerta. De ese amarillo está hablando. Es un amarillo pálido que se pone hasta casi verde, como que se mezcla con verde. De eso está hablando. Muerte. Dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades o el infierno le seguía. Y le fue dada potestad, o autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerras, con hambre. Ya lo vimos allá, ¿verdad? Con mortandad. La palabra mortandad es pestes, enfermedades. Mortandad, cuando dice mortandad se refiere a pestes, a enfermedades. Vamos a Mateo 24. Porque se levantará el 7, estamos 24:7 de Mateo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres. La palabra pestes que dice allá en 24, siempre me gusta aclarar esto, y yo sé que ya me he escuchado decirlo tal vez en varias ocasiones. La palabra pestes o enfermedades viene de la palabra dando a entender que esas enfermedades vienen al ser humano a través de los animales.
¿Cuántas pestes o enfermedades o epidemias podemos mencionar que han entrado al cuerpo del ser humano a través de los animales? Podemos comenzar desde las más antiguas. El dengue, ¿lo produce qué en nuestro cuerpo? Zancudo. El cólera, ¿lo produce qué en nuestro cuerpo? Las moscas. El SIDA originalmente está en unos monos, en una raza de monos, no en todos los monos, en una raza de monos en el África. A ellos no les hace daño, es parte de ellos. ¿Cómo llegó al ser humano? Como siempre digo, una de dos: o los sinvergüenzas pícaros que les gustan andar haciendo cosas con animales, o los científicos siempre que les gusta andar jugando con las cosas que no deben de andar jugando. Activaron el virus y entró en el cuerpo del ser humano. La gripe aviaria, la porcina, la aviaria porque viene de las gallinas, aves, aviaria, pero no de todas las aves, sino de la gallina específicamente. La gripe porcina, del puerco. La famosa que mató millones de personas, la fiebre española, también venía de un animal. Todo eso. Ya estaba escrito que iba a suceder todo esto. Y tiene que entender que si estamos viendo el cumplimiento de todas esas cosas, ¿qué significa? ¿Qué dijo Jesús? ¿Que estas eran qué? Señales antes de su regreso. ¿Qué da a entender esto? Que la venida del Señor está pronta. Cada vez más y más cerca. Tenemos que afirmarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para la venida del Señor. Vaya conmigo a Apocalipsis. Ya vamos a ir terminando. Nueve dice: cuando abrió el 8 todavía, miré y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar ¿de quién? De nuestro Dios, allá en el cielo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Oiga esto. Vi a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando Cristo rompe el quinto sello y lo extiende, vuelvo a repetirle, como Juan no lo estaba leyendo y como no había alguien leyéndoselo tampoco, se lo estaban mostrando en visión lo que ahí dice. Entonces abre el quinto sello, extiende, y lo que está ahí es lo que Juan ve. Y ve lo siguiente, que debajo o bajo del altar están las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo más,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se desata el quinto sello y la información que continúa es que ve las almas de los que han muerto, de los mártires, de los que han muerto por causa del evangelio, por causa de la palabra y por tener buen testimonio de ser cristianos. Eso ve Juan, pero los ve clamando al Padre diciendo: Padre, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Pero dice que en lugar de responder se les dieron vestiduras blancas. Y aparte de eso se les dijo: tranquilos, sigan descansando hasta que se cumpla el número de todos vuestros consiervos y hermanos, que al igual que ustedes van a morir por causa de mi palabra, por causa de mi evangelio, por causa de dar testimonio de ser cristianos genuinos. Vaya Mateo, ¿a poco también Jesús lo dijo? Le dije que no me lo perdiera, ¿verdad? Vaya Mateo capítulo 24. Le voy a leer todo desde el 5 para que vea cuando ya llega a esa parte. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, epidemias, enfermedades de los animales hacia los hombres, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ya lo estamos viendo, ¿verdad? Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El viernes explicaba esto de principio de dolores. Jesús usó la misma palabra que se usa para referirse a los dolores del parto de una mujer. Los dolores que una mujer sufre, que experimenta cuando da a luz a un hijo, a una hija. Jesús dijo: todo esto va a ser principios de dolores, como cuando comienza en el día del alumbramiento, que le comienzan las contracciones a la mujer. Todas aquellas mujeres que han sido madres lo saben. Llega una contracción y duele, y luego pasa. Ok. Continúa sus actividades. Allá como a la hora otra. Nunca me habían dado dos seguidas. Es porque ya llegó el día del alumbramiento. Pero si ustedes se recuerdan, mamás, la segunda duró un poquito más que la primera y fue más fuerte que la primera. Y le comienzan a dar cada hora, y luego cada 30 minutos, y luego cada 15 minutos, y luego cada 10 minutos, y luego cada 5 minutos. Cuando falta, dependiendo de qué tan lejos le queda el hospital, muchas de ustedes cuando estaba cada 15 minutos, fuímonos al hospital, ya viene el cipote o la cipota. Hello, el wirro, la wirra, el patojo, la patoja. Hello. Pero verdad que cada vez las contracciones, los dolores se van haciendo más largos. O sea, cada contracción es más larga que la otra, y se van haciendo más cortas en tiempo de una con la otra. De esta a la otra se va haciendo más corto el tiempo. Bueno, hace 22, 23 años comencé a predicar de esto. Y en ese entonces no acontecían todavía terremotos al mismo tiempo como hoy. Pero yo les dije, prepárense para aquellos que tal vez están viendo y que alguna vez me oyeron predicar de esto hace muchos años. Prepárense, porque esto se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Las catástrofes naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, todo el desastre natural cada vez va a ser más seguido, cada vez va a ser más prolongado en el tiempo y cada vez más fuerte el uno que el anterior. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya está pasando.
Hace 23 años todavía no se registraban terremotos al mismo tiempo en diferentes lugares. Hoy sí. Hoy sí. Terremotos al mismo tiempo en diferentes lugares. ¿Estamos en cuál? 8. Y todo esto será principio de dolores. Agárrese para lo que viene. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está lo que vio en el quinto sello, Juan. Cuando Jesús rompe el quinto sello del rollo y se extiende, Juan ve en visión las almas de los que fueron asesinados. No dice de los decapitados, esa la ve después, más adelante. Porque los decapitados va a ser durante la gran tribulación, los que entren a la salvación todavía, pero porque no se dejen poner la marca de la bestia. Estos no estaban decapitados, estos son los que han muerto. Diría yo, vamos a incluir ahí también a los profetas, a los del Antiguo Testamento, a todos los que por causa de la palabra de Dios han muerto. Pero si hablamos de la era de la iglesia, comenzaríamos con Esteban. Esteban fue el primero. Esteban fue el primero. Ahí está Esteban. Ahí está su alma clamando. Y todos los que durante estos 2000 años han venido muriendo por causa del Evangelio, incluyendo 200 que se le acaban de unir hace 2 semanas en Nigeria. Y nosotros aquí bien tranquilos. ¿De qué está hablando, pastor? Para aquellos que el martes lo dije, pero aquellos que todavía no me han escuchado decirlo. Hace 2 semanas le prendieron fuego a un edificio donde habían 200 cristianos en Nigeria. Sellaron las puertas y ventanas por fuera, y una vez hicieron ellos eso, mientras ellos alababan adentro, le prendieron fuego al edificio. No sobrevivió ni uno. Esos 200 ya se le están uniendo a lo que vio Juan. Esos 200 se han unido, gracias hermano, a Esteban y a todos aquellos que han muerto por causa del Evangelio. Probablemente se han unido muchos más, pero le estoy hablando de los que yo tengo conocimiento. Hace aproximadamente unos 5, máximo 6 días, un pastor en Guatemala, hacía 2 meses lo amenazaron. Le dijeron: ya deje de andar predicando, no venga a esta comunidad a predicar, porque si no, se las va a ver con nosotros. Lo amenazaron. Y la única que lo acompañaba a predicar era su mamá. Y se fueron a predicar como siempre lo hacían. Los mataron a los 2, al pastor y a su mamá, por predicar el Evangelio, por dar buen testimonio de ser cristianos genuinos. Jesús dijo que al final de los tiempos esto también sería una señal, porque se va a hacer más grande. Lo vengo diciendo desde hace unas 3 semanas. Cuando lo dije la primera vez, hace unas 3 semanas, cuando mencioné lo que pasó allá en Seattle. Hace unas 3 semanas, yo creo, el fin de semana antes del Día del Padre, no sé si ya es el mes. Empecé a decir y a decirle: está profetizado. Jesús lo dijo, que antes de su venida la iglesia, pero ahora ya a nivel mundial, va a ser perseguida. Allá nos lo dice en el 5º sello, que dice que están las almas, pero les dijeron: tranquilos, descansen un tiempo más, porque todavía no se completa el número de los que han de morir al igual que ustedes. ¿De qué está hablando? ¿Por qué estaban esas almas ahí? Porque los habían matado por ser cristianos. Pero les dicen: tranquilos, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que Dios derrame su ira y vengue su sangre. Todavía no. Lo que da a entender es que viene un tiempo que sí. Dios va a vengar la sangre de sus siervos. Pero todavía no es tiempo. Vamos, dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que van a morir. Y no tengamos miedo
de ponernos nosotros ahí también. Gloria a Dios. Porque solo Dios sabe si nos va a tocar ser mártires o no. Ahora solo puede ser mártir si da buen testimonio de que ser cristiano genuino. Así es, amén. Pero si usted no está dando buen testimonio de ser cristiano genuino, tranquilo, tranquila. Ni se le van a acercar. Eso sí, que no va para el cielo, no se vista que no va. Gloria a ¿Cómo Dios. se atreve, pastor? Porque si no está dando buen testimonio es porque anda ¿qué? Mal. Mal. Está mal delante de Dios. Y si está mal delante de Dios, ¿va para el cielo? La gente te critica por Do- todo lo bueno más. 2 más 2. Es sencillo. Es sencillo. 2 más 2. ¿Le cuesta hacer esa suma? Es sencilla, ¿verdad? Bueno, así es esto. ¿Es cristiano genuino? Da buen testimonio. ¿Da mal testimonio? ¿Es cristiano genuino? No. 2 más 2. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor aunque lo tenga que hacer. Jesús dijo que esa es otra señal. Seremos aborrecidos de todas las gentes del mundo por causa de mi nombre, dijo Jesús. Y ya nos están aborreciendo. Nos dicen retrógradas. Gloria a Dios. En las redes sociales, si usted pone un comentario cristiano, comienzan los del movimiento Woke y Progre y los de la LGTB y todas las letras del abecedario. Y nos están aborreciendo. Y la persecución viene, le guste o no le guste, la persecución viene. Ahí está. Póngase sobre sus pies. Vaya conmigo por última vez a Apocalipsis. Versículo 9 estábamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por su testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. A esos 200 en Nigeria los mataron por dar buen testimonio de que eran cristianos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ya te han insultado a ti por ser cristiano? Y si usted quiere darle vuelta a la pregunta, o sea, cuando digo darle vuelta de usted, de allá para acá, pregúnteme a mí. Sí. Me han insultado y no una sola vez, varias veces, simplemente por ser cristiano. Me han hecho mal en los trabajos, en algunos trabajos, no en todos, pero algunos trabajos de los que he tenido, simplemente por ser cristiano. Una vez un muchacho se me acercó y venía así como con violencia. Yo estaba tranquilo, me le quedé viendo y se me fue encima y aventó el puño, pero lo detuvo, así ya para darme. Que si hubiera abierto los dedos me pega. O sea, lo dejó ya para darme. Me le quedé viendo. Yo no me moví, ni levanté las manos, ni le grité, ni le dije ¿qué te pasa? Y me dice: ¿no tiene miedo? Le digo: ¿por qué? Dice: no levante las manos, pelee conmigo. Le digo: ¿pero y por qué voy a pelear contigo? Y me dice: es que
me acordé que ustedes dicen que Jesús dijo que si te dan en una mejilla, que pongan la otra. Por eso es que le quiero dar una trompada para ver si me pone la otra lado, del otro lado. Y me sonreí y le dije, ¿me quieres golpear porque soy cristiano? Dice, sí. O sea, los que somos cristianos, ¿te caemos mal? Dice, sí. Me caen mal ustedes los cristianos. Vive Dios, hermano. Solté lo que tenía en las manos, puse mis manos atrás y le dije, dale. Dale hasta que sientas que ya no tienes fuerzas para seguirme pegando. Dice, no va a levantar sus manos. Si me dices que por ser cristiano me vas a golpear, dale, papá. Era un jovencito, tenía como unos 18, 19 años. Y dije, dale, papá, dale. Quítate todo el enojo que tienes contra los cristianos. Dale hasta que sientas que ya no puedes. Vuelve a hacer el puño hacia atrás y lo deja ir, pero hoy no lo detuvo acá. Me lo pasó aquí, me rozó la oreja. Y lo detuvo a una distancia así atrás de mí. Y yo con las manos atrás. Y le dije, es en serio, no voy a meter mis manos, dale. Dale. Y me dice, ¿usted es tonto? No, no soy tonto, pero amo a mi Jesucristo. Y si tú me dices que por ser cristiano tienes ganas de golpearme, dale. Dale, de verdad, no voy a meter las manos, ni voy a llamar a la policía. Porque amo a mi Cristo Jesús y no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Le he fallado, sí le he fallado, porque soy ser humano y cometo errores. Gloria a Dios. La persecución viene, te guste o no te guste. Así es. Pero estás dispuesto, dispuesta a que te insulten, a que te griten, a que te golpeen y si es posible que te maten por causa del evangelio. Gloria a Cristo. Amén. Y que seas encontrado digna, escúchame. Lo que vio Juan nos da a entender una gran verdad. Los que mueren en Cristo están en el seno de Abraham, pero los que mueren por causa de la palabra no están en el seno de Abraham, están debajo del altar de Jehová en el templo de Dios. Todo el que muere en Cristo, que no lo mataron, no murió por ser cristiano, me refiero, no lo mataron pues, no perdió su vida porque lo hayan matado, sino que se enfermó, un accidente, lo que sea, pero murió el cristiano, está en el seno de Abraham. Pero aquí nos enseña en el quinto sello que los que mueren por causa del evangelio no están en el seno de Abraham. Está Dios sentado en su trono y está el altar debajo, allá enfrente de Dios. Y ahí están enfrente del Padre, ante el trono del Padre, están aquellos que entregan su vida por el evangelio. Gloria a Dios. Vamos, dáselo fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. No, hombre. Si muchos de ustedes ni siquiera por perder una amistad, ni siquiera por eso, dan testimonio de ser cristianos. En la escuela, nomás contarle que no me saquen del grupito, igual le voy a hablar a los jóvenes, perdón. Nomás porque no me saquen del grupito de mis amiguitas, mis amiguitos, no doy buen testimonio de ser cristiana o ser cristiano. No, pero es que si yo les hablo de Cristo, no, pero es que si yo les digo que yo no digo más las palabras, o que yo no, si yo les digo, no, yo no me puedo esquipear. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, me van a sacar del grupo. No, vamos a esquipear, démosle, vamos. Gloria a Dios.
Hey, ¿qué pasó? Aquellos traen cigarro, aquellos traen marihuana, aquellos traen esto. Ay. No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, pero es que si les digo que soy cristiano. Vamos, pues. Vamos. Aleluya. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Iglesia, no puedo dejar de sentir un dolor que empecé a sentir hace un rato. Ese pastor lo amenazaron. Y la única que lo acompañaba a evangelizar siempre era su mamá. Y salió a evangelizar como siempre lo hacía con su viejita. Y los mataron a los dos. La persecución de la iglesia viene. Te guste o no te guste la idea, te agrade o no te agrade. La persecución ha comenzado. Aquí en Estados Unidos ya nos están persiguiendo. Tal vez no al punto de matarnos, pero sí nos están ya persiguiendo. Levanta tus manos. ¿Sabes qué? Yo siempre los dirijo en oración. Hoy no los voy a dirigir en oración. Hable usted solo con papá y mamá. Ya, con papá y mamá, perdón, con nuestro Padre. Siempre le dirijo. ¿Sabe por qué siempre le dirijo? Porque quiero que aprenda cómo hablar con Dios. Pero creo que ya es tiempo. Vamos, hable ahí con Dios. Vamos. Conforme a la palabra que hoy se ha predicado. Conforme al mensaje. ¿Qué es lo que tienes que decirle a Dios? ¿Qué es lo que tienes que decirle a Dios conforme al mensaje que hoy he predicado? ¿Qué es lo que hay en tu corazón al oír este mensaje? Habla con Dios, no te estoy diciendo en tu mente. No es que Dios sabe mis pensamientos, sí, pero hablar con Dios es hablar. Ayúdanos a permanecer en este camino. ¿Qué es lo que te provoca en tu corazón el oír el mensaje de hoy? Te provoca arrepentimiento, arrepiéntete entonces y dile perdóname. Perdóname porque te he estado fallando. Perdóname porque he pecado en contra tuya. Perdóname porque no he estado dando buen testimonio de ser cristiano, cristiana genuina. Reconcíliate con el Señor si te tienes que reconciliar. Dile, me reconcilio contigo. Reconozco que no doy buen ejemplo en mi casa. Reconozco que no estoy dando buen ejemplo, buen testimonio de lo que habla ahí en Apocalipsis. No estoy dando buen testimonio con mis compañeros de trabajo. No estoy dando buen testimonio con mis clientes para los que tienen negocio propio. No estoy dando buen testimonio. Perdóname. Levanta tus manos, sigue hablando con Dios. Sigue hablando con Dios. Señor, tu venida está pronto. Perdóname si a veces, Señor, se me olvida y vivo como si no vas a volver. Perdóname, Señor, porque muchas